Muchas bendiciones para todos, deseando que el Dios Todopoderoso sea bendiciendo sus vidas. Vamos a orar para compartir el día de hoy esta palabra, que es una palabra de edificación para nuestras vidas y para nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este día donde nos permites compartir tu palabra, que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas y de fortaleza, también de exhortación. Padre, esta palabra es la que nos levanta, la que nos ayuda, la que nos restaura, la que nos recuerda que no estamos solos, sino que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Y en este día ponemos en tus manos esta palabra que sea edificándonos y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pueda caer en buena tierra, que nuestro corazón sea esa buena tierra donde caiga, Señor, esta palabra y se haga vida. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a compartir entonces en este día una palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 22, y es una palabra muy hermosa que he titulado Imposible negar al Maestro, imposible negar al Maestro. Y dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 22, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué palabra tan preciosa vemos aquí en este libro de los Hechos, donde Pedro y Juan son dos de los discípulos de Jesús y están hablando a un pueblo, están llevando la palabra, están llevando el mensaje de salvación. Y estamos viendo cómo ellos nunca negaban al Maestro, cómo nunca negaban su fe y cómo siempre estuvieron llevando el mensaje de salvación. ¿Qué pasaba aquí en este contexto que estamos viendo? Había una sanidad que había sido hecha por ellos anteriormente. Dice que había un cojo que era cojo de nacimiento y que todos los días lo ponían a la puerta del templo. Allí él pedía limosnas, allí él estaba todo el tiempo en el templo La Hermosa, allí lo ponían en la puerta y allí estaba todo el tiempo pidiendo limosnas y recibiendo ayuda de la gente. Pero dice que cuando Pedro y Juan estaban pasando por allí, él los vio y les clamó y les dijo que le ayudaran, que le dieran algo. Pero dice que Pedro y Juan, viéndolo, le dijeron a él que los mirara,
y instantáneamente le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y ande. Dice que en el momento él los miró, se incorporó, o sea, se paró, se levantó, en el momento fue sanado por la palabra que ellos enviaron de Jesús, y dice que en ese momento que él se levantó se ocurrió el milagro más grande. Entonces, al otro día, ya luego, ellos fueron llevados ante el concilio, y dice que ellos eran apóstoles de Jesucristo, fieles seguidores. Con sus propios ojos vieron, degustaron y contemplaron las grandezas y los prodigios de Jesús. Ellos caminaron con Jesús, ellos vieron los milagros de Jesús, ellos vieron actuar al maestro, ellos vieron cómo el maestro era el que hacía cosas grandes y sobrenaturales, y una vez más ellos estaban testificando de lo que habían visto. Hombres que proclamaron la palabra de Dios, sobre las cuales hubo persecución. Tremendo, porque ellos, al otro día de haber sanado a este cojo, ellos fueron llevados ante el concilio, pero no eran llevados simplemente para interrogarles, sino que ellos querían acusarles y querían dañarles, castigarles. Y dicen que ellos tenían persecución. Fueron llevados ante los sacerdotes, fueron llevados ante el concilio y ante los saduceos. ¿Qué quiere decir los saduceos? Eran aquellos modernistas en el tiempo de Israel, de esa época, aquellos quienes principalmente controlaban o monopolizaban a los principales sacerdotes y al Sanedrín. Y ellos no creían en la doctrina de la resurrección ni de Jesucristo. Así que en ese momento ellos estaban siendo confrontados porque Pedro y Juan estaban predicando a Jesucristo, estaban predicando la resurrección. Entonces ellos fueron llevados a una especie de juicio, donde allí les estaban en el momento, les estaban acusando, donde les estaban queriendo difamar para poder estar contra ellos y hacerles daño. Entonces dicen que estaban enojados porque se predicaba acerca de Jesús y la resurrección, lo cual ellos se negaban a creer, los saduceos. Por eso estaban enojados y por eso estaban en contra de los discípulos. Como creyentes hoy nuestra tarea es predicar a Jesucristo, su doctrina, la resurrección y su segunda venida. Mi propósito en este tiempo es hablar acerca de la palabra del Señor, es llevar el mensaje de salvación, es llevar el mensaje que trae vida, que trae paz, que trae fortaleza, que puede sanar a los corazones, no solamente sanar físicamente, sino también vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hoy está necesitando ser sanada en su corazón, ser sanada en su vida interior, porque tienen dolores, preocupaciones, angustias, porque tienen cansancio, porque están en depresión, porque no encuentran salida? Y nosotros tenemos el mensaje de salvación, tenemos la palabra que es esta que edifica, que levanta, que bendice, esa palabra que Pedro y Juan estaban predicando. Y dice en el momento que muchos creían, otros no creían. Dice, muchos no creerán, otros se burlarán y otros hasta se irán en contra nuestra. Pero hoy nosotros somos testigos del amor de Cristo, de su poder, de sus milagros, de su salvación. Miren, muchos al usted predicarle la palabra del Señor se burlarán. Otros creerán y querrán seguir a Jesús. Otros dudarán y no estarán seguros. Así como pasaba cuando Pedro y Juan, que estos saduceos estaban enojados porque ellos llevaban este mensaje y ellos no creían en este mensaje. Dicen que Pedro y Juan también eran predicadores de Cristo que fueron vituperados y que tuvieron que pasar grandes dificultades. En el versículo 3 nos dice el capítulo 4, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y en el 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muchos creyeron y el número de los varones era como 5,000. Usted se imagina qué gran testimonio, qué gran evangelización tuvieron Pedro y Juan en ese momento, donde dice que los varones eran 5,000 que habían creído en Jesús. Y dice que era tremenda esa pesca que ellos habían tenido. Y qué gran obra, qué palabra tan poderosa habían llevado. Si hubieran contado mujeres y niños, tal vez habrían podido sumar más de 10,000 o más que creyeron en Jesús como su Salvador. Mire el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la palabra del Señor. Usted y yo a veces nos negamos a hablar de la palabra. En ciertos momentos
Cuando tenemos la oportunidad no llevamos el mensaje, no hablamos o decimos, no, en este lugar no, o no, donde hay gente que tiene mucho dinero, mejor yo no hablo de la palabra, me van a rechazar, o en mi trabajo no, porque es que de pronto empiezan a rechazarme, a decirme cosas, o a irse en contra mía, o de pronto en tu familia, o de pronto con tus vecinos, o de pronto en un lugar donde es muy concurrido, en un hospital, y tú dices, no, yo no voy a hablar de la palabra, es que no es el momento, no es el lugar. ¿Sabes qué dice la palabra? Que hay que hablar de ella a tiempo y fuera de tiempo. Tú no sabes en el momento que tú lleves el mensaje, en el momento que tú lleves la palabra, qué persona estaba necesitando. La palabra dice que ella nunca llegará vacía, ella siempre cumplirá un gran propósito en la vida del ser humano. Así que cuando tú estés en medio de las multitudes y sientas en tu corazón hablar y sientas llevar el mensaje, no te quedes callado, porque la palabra nunca llegará vacía y la palabra es para hablarle en todo momento, en todo lugar. Hay personas, yo lo he dicho y lo repito, que te dicen, tú eres muy legalista, muy fanático, a toda hora hablando de Dios, a toda hora hablando de la Biblia, a toda hora hablando de la palabra. Pues permíteme decirte que si esa es tu pasión, que si tú has conocido a Jesús, que si tú has experimentado su palabra, si tú has experimentado sus milagros, si has experimentado sus bendiciones, si has experimentado cómo es de hermoso tener la presencia de Dios, no te puedes negar a hablar de la palabra del Señor, no puedes negar al Maestro, así como Pedro, como Juan, que caminaron con Él, que vivieron sus historias, que vivieron la realidad, que vieron los milagros. Tú y yo no podemos negar al Maestro, tú y yo tenemos que enseñarle a otros que hay esperanza, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les busca, que hay un Dios que les está llamando con lazos de amor. Entonces en ese momento se convirtieron, dice que 5,000 hombres, y que aún si hubieran contado las mujeres y los niños, habrían sido tal vez más de 10,000 personas que creyeron en Jesús. Nunca debemos de dejar de llevar a los hombres el mensaje de salvación. En el versículo 6 al 8 nos dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le estaban preguntando a ellos, los estaban interrogando. ¿Con qué autoridad ustedes hablan de Jesús? ¿Con qué autoridad sanaron? ¿Con qué autoridad ustedes vienen a revolucionar nuestro pueblo? Y dice la palabra en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ellos fueron llevados ante el Sanedrín, o sea, como una alta corte en esa época. En esa época, como una corte donde ellos estaban siendo juzgados. Y dice que para ser interrogados y juzgados, la interacción del creyente con el Espíritu Santo nunca es estática, nunca se queda quieta nuestra comunión con el Espíritu Santo. Dice que es hermoso que Él llenó de gracia, de palabra, de unción, de respaldo a Pedro cuando estaba siendo interrogado. Y mire, como decíamos, la interacción del creyente con el Espíritu Santo nunca es estática. El Espíritu Santo siempre se está moviendo, el Espíritu Santo siempre está obrando. Por eso todos los días cuando yo hago el devocional y cuando hablo con la gente, le digo, háblele al Espíritu Santo, háblele, dígale que lo guarde, dígale que le enseñe, dígale que lo instruya, porque dice la palabra que Él es el consolador que ha quedado mientras Jesucristo está allí preparando moradas con el Padre. Mientras ellos están allí planificando su segunda venida, dice que nosotros estamos aquí con el Espíritu de Dios, que es quien nos consuela, quien nos edifica, quien nos ayuda en nuestras debilidades, quien nos fortalece, quien nos llena de gracia, quien nos respalda en todo lo que hacemos. Pedro tenía en ese momento el respaldo del Espíritu Santo. Dice que cuando estaba siendo interrogado, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por ese hombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Tremendas estas palabras que Pedro les dice a ellos, les dice, porque yo hablo por de nuevo el Espíritu Santo y en nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Tremenda palabra. Usted y yo a veces nos guardamos
el hablarle a la gente cómo es la palabra. No, qué pena, yo no le voy a decir que está en pecado. No, qué pena, yo no le voy a decir que el camino en el que está andando es un camino de maldad, es un camino que no le va a llevar a ningún bien. No, qué pena, yo no le voy a hablar a mi familia, yo no le voy a hablar a mis hijos. O a veces decimos, no, él está muy bien, él está andando bien. Pero cuando no hemos cambiado realmente, ni hemos recibido a Jesucristo y hemos empezado a caminar como es, aún necesitamos a Jesús. Si nosotros que estamos siguiendo a Jesucristo, aún lo necesitamos todos los días para que Él perfeccione nuestra vida, para que Él pula en nosotros todo lo que tenga que pulir, para que haga de nosotros esas vasijas que Él quiere. Asimismo, Él todos los días quiere que le hablemos a la gente. Mire, ¿por qué es importante que le hablemos a la gente? Porque usted no sabe si usted teniendo alrededor ciertas personas, su familia, amigos, vecinos, usted no sabe en el momento que los tenga, si luego ellos van a partir a la presencia del Señor y usted no les habló de la palabra, usted no les habló del lugar eterno, usted no les habló de Jesucristo y se perdió la oportunidad de llevar almas a los pies del Señor. La palabra dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Es más, otra pregunta, ¿conocemos al Espíritu Santo? ¿Quién te respalda cuando hablas, cuando actúas, cuando predicas? Mira, hay personas que por más preparadas que sean, hay personas que por más intelectuales, que por más inteligentes, si no llevan la gracia, si no llevan la unción del Espíritu Santo, a veces todo es tan vacío, a veces todo es tan vano, a veces todo es tan poco interesante, pero cuando hay una palabra sencilla, que viene de un corazón sencillo y que está dirigida directamente con la unción del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo, con el respaldo del Espíritu Santo, puede ser la palabra más sencilla por el hombre más sencillo y llega a tocar el corazón de las personas de una manera sobrenatural. Porque la palabra del Señor dice que el Señor hace avergonzar la sabiduría de los hombres, de nuestra humanidad. El Señor hace avergonzar, porque a veces nosotros creemos que sabemos mucho, creemos que no necesitamos la ayuda de Dios, que no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero ahí es donde viene el Señor a deshacer toda sabiduría humana y nos dice, es que es mi sabiduría la que tú necesitas, es mi palabra la que tú necesitas, es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estás tú lleno del Espíritu Santo, así como lo estaba Pedro, así como tenía la autoridad de pararse frente a esos saduceos, frente a esos sacerdotes, frente a esas personas a las cuales ellos fueron llevados, y él se paró con autoridad y se paró respaldado por el Espíritu de Dios y no tuvo temor. Pero usted y yo nos dejamos amedrentar por el diablo muchas veces. Usted y yo nos dejamos muchas veces intimidar por el enemigo. Usted y yo nos dejamos que el enemigo traiga temor, traiga duda y que nos diga, no puedes, en este momento no hables, este no es el lugar, te van a decir cosas, se van a burlar, de pronto te hacen alguna cosa. Y usted y yo nos dejamos intimidar, pero dice que Pedro se paró con autoridad y les dijo, este milagro fue hecho por Jesucristo a quien ustedes crucificaron y este hombre está aquí hoy en pie sano por Jesucristo el Salvador. Qué importante estar llenos del Espíritu Santo. En el versículo 8 al versículo 12 nos dice que Pedro entonces les habla y les dice, sea notorio entonces que estoy en pie porque el Espíritu Santo está conmigo. Y dice el versículo 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, es muy importante entender que ellos eran supuestamente sacerdotes, ellos eran supuestamente aquellos que tenían la autoridad espiritual. Y ellos en ese momento eran los guías espirituales, pero no ejercían la labor que debían de ejercer. Pedro se pregunta el por qué dudaban de aquel que hizo un milagro, el cual ellos debían predicar. Pedro sabía que ellos debían predicar a Jesús, pero no lo predicaban. Y en ese momento Pedro se pregunta por qué ellos no creían en el que había hecho el milagro. Y dicen
que ellos debían predicarlo, pero no lo predicaban porque se dejaban manipular, se dejaban mandar por los saduceos, que en ese momento eran los más modernos de Israel, los que podían manejar muchas cosas y dirigir muchas cosas. Sin pelos en la lengua, Él les habla de que ellos crucificaron a su Mesías, algo demasiado parecido a este tiempo. En este tiempo mucha gente duda de la salvación. En este tiempo mucha gente duda de que haya venido un personaje llamado Jesucristo, el cual tuvo una vida, el cual vivió para hacer milagros, para hacer la obra de Dios, para preparar el camino, para traer salvación a la humanidad, un ser que durante el tiempo que vivió, que caminó con sus discípulos, mostró la gran obra de Dios en esta humanidad. Y hoy mucha gente no cree, hoy mucha gente duda, hoy mucha gente dice que ya Él está pasado de moda o este libro de la Biblia está pasado de moda. Y ellos en el tiempo antiguo, que Pedro estaba allí, Juan, Él les habla y les dice que ellos crucificaron a su Mesías. Hoy tú y yo tal vez seguimos todos los días pisoteando ese nombre de Jesús con nuestro mal testimonio, con el no creer en Jesucristo, con el no honrar a Jesucristo que entregó todo por nosotros. Algo demasiado parecido. Se niega hoy al Salvador, niegan su palabra, quieren cambiarla, obedecen más fácil a los hombres que a Dios. Mire, hoy qué triste cuando escuchamos que quieren cambiar este libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Un libro del cual se recopilaron las historias durante mucho tiempo de diferentes lugares, diferentes escritores, todos inspirados por el Espíritu de Dios, y que se completó una gran historia bíblica que hoy tenemos, y es la Santa Palabra de Dios, y en la cual hemos encontrado muchísimas señales que ya se han cumplido y muchísimas que se seguirán cumpliendo y las que están por venir. Pero todo lo que está escrito en esta palabra al pie de la letra se ha cumplido. Y dice que cielo y tierra pasará, pero esta palabra nunca pasará. Y hoy quieren modificarla porque supuestamente ya esta palabra no está moderna, no está apta para este tiempo que ha cambiado, para estas edades que ya hoy se viven, para estos tiempos modernos. Necesitan modernizarla porque ya es un libro obsoleto, un libro viejo, pero dice esta misma palabra que fue inspirada por Dios a los hombres que la escribieron, que cielo y tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Y dice que hay de aquel que le quite a esta palabra o que le añada a esta palabra, porque ella fue dirigida por Dios, inspirada directamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué queremos cambiar las leyes de Dios? ¿Por qué queremos quitarlas? ¿Por qué queremos modernizarlas? ¿Porque no están en el modernismo que hoy estamos? ¿Porque no están siguiendo la corriente que hoy seguimos? Porque queremos es acomodar lo nuestro a la palabra y no la palabra a nuestra vida. Por eso la queremos quitar, por eso la queremos cambiar, por eso la queremos modernizar. Y qué triste, en estos días con alguien en las redes estaban hablando acerca de algo que no dice la palabra. Y alguien se puso a debatir y empezamos a hablar y a dar sugerencias y a hablar algunos temas. Y decían, es que ese es un libro que no está realmente 100% confirmado que sea de Dios, y es un libro de teorías que habla de literaturas. Bueno, y empezaron a hablar un montón de barbaridades acerca de la palabra. Pero yo creo que hemos cambiado nuestros principios, hemos dejado de predicar a Jesús, hemos dejado de llevar el mensaje, hemos dejado de la esencia de Jesús el Salvador que necesita esta humanidad. Y lo mismo le sucedía a aquellos sacerdotes, a aquellos principales del Sanedrín, que en ese tiempo, siendo los responsables de guiar espiritualmente, estaban ciegos y siendo guías de ciegos porque ellos tampoco estaban recibiendo la verdad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 11 dice la palabra, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación.
En ningún otro hay salvación. Por más que usted quiera decir que hay intermediarios, que hay intercesores, intercesoras, permítame decirle con todo respeto que ni la Virgen ni ningún santo es intermediario entre nosotros y Dios. Dice la palabra que solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, quien vino a traer libertad, quien vino a traer salvación. No hay ningún hombre que pueda perdonar nuestros pecados, no hay ningún hombre a quien tú tengas que ir y decirle los pecados que tienes y que cómo puedes hacer para ser liberado. Solamente uno como pastor, como pastora puede ser consejero, puede guiar, pero nosotros no perdonamos los pecados los perdona el Padre y los perdona Jesucristo. Y dice la palabra que el único que intermedió por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, entregando su vida, siendo molido allí en esa cruz, el que derramó toda su sangre fue Jesucristo, el único que ha intermediado por nosotros. Y dice la palabra que también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, pero nunca dice en la palabra, ni usted va a encontrar en ningún texto de la palabra, por más que usted lo busque, que hay otros intermediarios entre nosotros y Dios. Existieron en la historia hombres, mujeres que marcaron la historia por su testimonio, porque fueron escogidos por Dios para un propósito, cumplieron el propósito y pasaron, que fueron hombres que nos dejaron grandes legados, pero de ahí hasta ocupar el puesto de Jesús, hasta ocupar la grandeza de Jesús, hasta ocupar el lugar que Cristo ocupó en esta humanidad para darnos ese paso de entrada a la presencia del Padre, nunca habrá nadie como Él. Nunca habrá nadie que interceda como Él por nosotros. Entonces dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. La palabra es muy clara. Yo no sé si tú al leer la palabra o al escuchar la palabra se te abre tu entendimiento. La palabra es muy clara. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué le añadimos a la palabra? ¿Por qué decimos que es una virgen? ¿Por qué decimos que es un santo? Cuando es Jesucristo mismo quien intercede por nosotros. Dice la palabra en el versículo 12 y 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. En ningún otro hay salvación, absolutamente nadie. Habían estado con Jesús, vieron su testimonio, en su vida el poder de Dios, experimentaron el poder del Espíritu Santo. Mire, la gente veía y decía, bueno, si ellos no son tan preparados, si ellos no son tan letrados, si ellos no son tan estudiados, ¿por qué hablan con ese denuedo? ¿Por qué hablan con esa unción? ¿Por qué hablan con ese poder? Pero era porque tenían la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento directo de la persona de Jesús, y porque realmente ellos testificaban de aquel con quien habían caminado, con quien habían comido, con quien habían vivido, con quien habían visto sus milagros. Ellos testificaban de aquel que había sido su maestro, el que caminó a su lado y les enseñó. En el versículo 14 al versículo 17 dice, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Qué triste que ellos tenían que amenazarles para que ellos dejaran de llevar la palabra. Ellos veían ahí al cojo que estaba sanado, siendo la prueba real de que Jesucristo existía y de que había poder en ellos de parte de Dios. Y ellos estaban amenazándoles para que ellos no cumplieran esa palabra y para que no siguieran llevando el mensaje. Entonces, ellos querían de todas las maneras, aunque estaban viendo la realidad, aunque estaban viendo que Jesús era real, aunque estaban viendo que ellos estaban hablando no de una fábula, no estaban hablando de cosas que eran irreales, estaban hablando de algo que era verdad. En ese momento ellos querían solamente dañarlos y atemorizarlos y amenazarlos para que no hablaran de la palabra. Era lo que ellos deseaban, no hallaban nada para acusarles. Debemos llevar el nombre de Jesús en alto, como lo hicieron Pedro y como lo hizo Juan. ¿Te avergüenzas hoy de Cristo? Es una pregunta que te hago a ti como creyente. Pedro y Juan nunca negaron a Jesús.
En el versículo 19 y versículo 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mire, más de 40 años estando postrado, más de 40 años estando lisiado, más de 40 años sin ver la gloria de Dios. Luego ve la gloria de Dios, luego es glorificado el nombre del Padre. Y Pedro y Juan, usados por la presencia de Jesús y del Espíritu Santo, llevan esa gran palabra. Ellos ya se habían visto encerrados, los sacerdotes, los del Sanedrín, porque sabían que era la verdad. Pero en ese momento ellos solamente querían sacarlos de allí para no ser ellos avergonzados y que el pueblo se viniera contra ellos como sacerdotes. Hoy quiero dejarte este mensaje: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de llevar en alto el nombre de Cristo, no te avergüences de hablar la palabra donde estés, en el momento que estés, no te avergüences de Cristo. Es imposible negar al Maestro que ha hecho milagros en ti, que te ha dado salvación, que te ha perdonado, que te ha sacado de esa vida que llevabas. Es imposible negar al Maestro. Y no te olvides que así como Pedro y Juan llevaron la palabra, muchos se convirtieron, el testimonio se veía, muchos fueron sanados, y aún muchos eran avergonzados por querer negar al Padre y por querer negar a Jesús, pero ahí estaban las pruebas directas de que Jesús era real. Hoy tú y yo no nos avergoncemos de llevar el nombre de Dios en alto. Imposible, no neguemos el nombre de Jesús y entendamos que el Señor hará maravillas si tú y yo lo glorificamos en cualquier momento y en cualquier lugar. Lleva el nombre de Cristo en alto. Señor, gracias por tu palabra, que tu palabra sea hablando a nuestros corazones, que esa palabra se quede grabada y se haga vida, y que nosotros aprendamos a amarte y a vivir para ti. Te damos gracias por permitirnos hoy disfrutar de esta delicia que es tu alimento espiritual, y gracias porque podemos compartirla con todos aquellos que hacen parte de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.